Entonces, que esta ruta operativa trataba de decir que se compone primero de un proceso de alistamiento, donde nosotros buscamos los hogares y se han concertado con las autoridades tradicionales unos grupos de hogares para ser intervenidos y por eso se manejarán unos listados que culmina con un proceso por parte de ustedes de hacer el proceso de caracterización a estos hogares, que es lo que vimos esta mañana con Mario en un formato o en el aplicativo de Excel que se requiere. Esto va acompañado de 3 contactos individuales o colectivos, cada uno temático, en el cual el primero es para agrícola, el segundo para prácticas de una vida saludable y el tercero para la producción de especies menores. Es las que pueden ser o virtuales o presenciales según las condiciones de cada comunidad. Pero además se piensan intercalar o se intercalan la entrega de insumos, inicialmente entrega 1 y la segunda entrega con especies menores. La entrega 1 contiene todo lo que son semillas sexuales. La entrega 2 son especies menores y las plántulas de mediano y tardío rendimiento en frutales. Estas 3 acciones están complementadas con el ejercicio que comentábamos esta mañana de intercambio de trueque o acercamiento a mercados locales. Si bien cada que se hace un encuentro motivacional o colectivo va acompañado de un proceso de estimulación que está dado más a exhortar, a decirle a la familia, hemos entregado unos insumos y se le ha brindado una asesoría, ¿qué pasó con ello? Para esto existen unos formatos y unos mecanismos que van a ser entregados donde ustedes pueden guiarse por los formatos y cada tema está establecido en los formatos para poder manejar ese acompañamiento de estimulación que preferiblemente debe ser virtual. Y de manera presencial, las 2 visitas de asistencia técnica. Una primera visita donde yo, César, que soy gestor, voy al territorio, atiendo al 100% de mis hogares, pero en la primera visita voy al 50% de ellas. Y en la segunda visita voy al otro 50%. ¿Por qué? Porque mi compañero de dupla, el gestor de cultura alimentaria, está yendo al otro 50% de los hogares y en la segunda iría al otro 50% para que cada gestor haya visitado todos los hogares que le han sido asignados. Si miramos un poquito más en detalle esta ruta, pues es este concepto. Primero, que se hace una entrega de todos los documentos para poder lograrse para poder lograrse la focalización y la concertación con las comunidades. ¿Sí? Se hace una selección del equipo humano, o sea, de ustedes, las hojas de vida que fueron pasadas, se hace el aval correspondiente por parte de la supervisión y todo esto va en la etapa de alistamiento. Viene el proceso de contratación de todo el equipo humano, ¿sí? Para poder realizar ya la intervención en campo. Y luego se hace esto que estamos haciendo hoy, que es el evento de inducción para poder iniciar ya las actividades contractuales, ¿sí? ¿Qué van a recibir ustedes? Van a recibir unos distintivos. Estamos en este momento en la aprobación de los distintivos que conforman un chaleco y una gorra. Y van a haber otros distintivos para algunos enlaces de comunidades que ustedes van a seleccionar, que serán las personas que les dan en cierta forma la mano, quienes tendrán una camiseta también y una gorra dentro de los beneficios del proyecto. Ahí es donde está esos distintivos, que los recibirán y tienen que firmar un acta de recibo el mismo. Terminado el proceso, esos distintivos deben destruirse. Luego, ¿qué viene? El proceso de caracterización. Ese proceso de caracterización es lo que explicamos esta mañana, donde cada uno de ustedes van a hacer una encuesta a cada uno de los hogares participantes utilizando los formatos y lo que hemos hablado ahora del aplicativo de Excel, ¿sí? Se registra la información, se mira que estén completamente diligenciados, que no falten campos obligatorios, que esté todo completo para poder tener esa información y poder dar la entrada al aplicativo correspondiente por parte de Prosperidad Social, ¿sí? Ahora, los encuentros motivacionales o los encuentros colectivos que se hagan, bien sean virtuales o presenciales, dependiendo de las condiciones, lo que busca al final es que una familia establezca en su casa, en su unidad, una unidad de producción de alimentos para autoconsumo. Pero tenemos que ser todos muy claros, es que
unidad de producción de alimentos para autoconsumo no es un proyecto productivo, es un renglón secundario de la familia. Es una actividad que le permite a un hogar no tener necesidades de alimentos porque tengo acceso a los mismos y tengo disponibilidad por la gran variedad de insumos que se entregan. Cuando se manejó el concepto en la concertación, se preguntaban las especies. Las especies se busca que se entregue una especie distinta y no repetirlas. Me explico, está previsto 10 hortalizas de especies diferentes, 4 aromáticas, especies diferentes, 3 frutales de corto plazo, especies diferentes, 2 cereales, preferiblemente 2 cereales distintos, pero podría repetirse, digamos, un maíz, porque uno dice, yo quiero maíz chocosito, ¿sí? Pero también hay que pensar en que si sigue, vamos a dar un maíz chocosito y de pronto otro maíz, que es un maíz que tenga más una característica de producción masiva que permita también la alimentación de las especies menores. 2 cereales, preferiblemente, puede darse uno y repetir en ese caso, digamos, frijoles que no tengo más opciones. Pero yo siempre digo, si hay más opciones, puede haber habichuela, puede haber arveja. Estos procesos ya han sido seleccionados por las autoridades y es lo que me preguntan esta mañana si se pueden cambiar. En especies menores, imposible. En especies agrícolas podría revisarse, pero tendría que ser dependiendo del plan de compras que haya desarrollado la universidad con la suficiente premura y para ello pues sugiero el contacto directo con su coordinador regional y el coordinador regional me comunicará a mí para poder mirar cómo hacíamos ese tipo de manejos. Entonces, volviendo, el propósito de un contacto individual o colectivo es buscar que el hogar use estos insumos y nosotros dar las instrucciones para que pueda montar la unidad de producción de alimentos para autoconsumo cuando es agrícola y cuando es pecuario la que corresponde a la pecuaria. ¿Sí? Estos son los insumos, volvemos a decir, 10 paquetes de hortaliza en sobres de 5 gramos, 4 especies de aromáticas o medicinales, 3 especies diferentes de semillas arbustivas, 2 especies de cereales, 3 kilogramos de cada una, o sea, 6 kilos, 2 especies de leguminosa en 3 kilogramos, o sea, 6 kilos, 4 metros de polisombra del 65. La polisombra es muy importante que ustedes lo tengan como gestores desde la parte agropecuaria, que la polisombra debe proteger el concepto de semilleros y debe proteger las especies más delicadas en zonas donde el clima es muy fuerte o donde la precipitación es muy alta. ¿Por qué? Porque yo puedo manejar con un templado de polisombra cambiar la temperatura interior de un cantero, de una huerta, de una azotea o el nombre que me le quieran denominar al sitio donde se colocan algunas de las especies. Una malla de cerramiento, lo hablaba Mario esta mañana. Inicialmente se da un primer rollo de 30 metros de longitud. Ese rollo es supuestamente para la huerta, pero si algunas de estas hogares van a recibir aves, pues uno puede indicarles, mira, ¿por qué si no tiene un sitio donde guardar sus animales de campo, podría coger con este primer rollo y hacer el cerramiento para cuando lleguen los animales de campo, las especies menores, y con el rollo que viene a acompañar esas especies menores, cierro la huerta o dejo encerrada de una vez la huerta. Además, se van a entregar 4 tapabocas de tela por hogar para que tenga cada uno de los miembros los puedan estar utilizando y lavando adecuadamente. En la estimulación, ya les decía, es exhortar un contacto con el participante para invitarlo a que haga uso de los elementos que se entregaron. Y esos contactos deben quedar registrados en la planilla, si es virtual de llamadas, y en el formato que se tiene establecido para cada uno de los formatos de estimulación. ¿Sí? Si no es posible hacerlo virtual, pues tocaría hacerlo presencial cumpliendo todos los procesos de bioseguridad. Ok. Contactos para prácticas para una vida saludable. Segunda temática. La primera fue agrícola. Segunda es práctica para una vida saludable. Igualmente, es para reconocer, y aquí entran los gestores de cultura alimentaria, reconocer las prácticas de autocuidado, mi propio cuidado, cómo debo cuidarme yo para tener una mejor vida y ser más saludable en mi vida. Del entorno, cómo debe ser mi medio
de vida, cómo debe ser el medio del hogar, cómo debe ser el manejo con los demás y más en tiempos de pandemia. Y alimentación saludable, cómo debo alimentarme adecuadamente para que mi alimentación sea adecuada y en especial la de los niños y las personas mayores. Esta alimentación saludable nos guiamos sobre el plato de la familia colombiana. Juan Carlos más tarde les dirá más de eso. Igualmente, preferiblemente virtual. Viene también una estimulación, exhortar a desarrollar prácticas de promoción de hábitos y estilos de vida saludables. También volvemos, debo registrar todo en los formatos esa estimulación que hizo, que continúa con una visita de asistencia técnica. Está en la ruta, ya voy casi que en la mitad de mi proceso, voy y veo qué uso les dieron a los insumos, cómo están desarrollando las prácticas de autocuidado, cómo es el manejo que se están dejando, tome fotografía, deje registro. Esta sí es presencial, no virtual. Aquí es al revés. De ser imposible hacerlo presencial, sería virtual, pero la idea es que sea presencial. Posteriormente viene la entrega de las especies menores. Tiene tres opciones, ya fueron definidas, o la opción avícola, o la opción de cuyes, o la opción de caprinos, ¿sí? Para el proyecto que tienen ustedes, unas comunidades tienen una, otras tienen otras, y otras las tienen mezcladas. Yo tengo unas que son avícolas y otras que son cuyes, unas que son avícolas y otras que son caprinos. Eso está ya definido, ya las autoridades definirán las personas que van a manejar eso. Si es una opción avícola, van a recibir 10 aves ponedoras y un gallo, 3 bultos de concentrados de 40 kilos, 3 frascos de vacuna Newcastle, porque hay que hacer un proceso, un ciclo de vacunación a estas aves después de recibida, el rollo de cerramiento que les decía al comienzo, que si usé el primero para hacer el gallinero, pues aquí uso el segundo para cerrar la huerta. 2 comederos y 2 bebederos. Si la opción fue cuyo, reciben 15 hembras y 2 machos en cuyo, semillas de forraje y semillas de leguminosa para buscar un banco proteico y una jaula grande metálica de 1,20 por 50 por 50 con puerta lateral. No es de patas, no es una jaula para que se puedan manejar los animales y tratar de sacarlos de la cocina, que es donde habitualmente manejan. Y si fueran caprinos, entonces se corrió. Ay, Dios. Si fueran caprinos, 3 hembras en edad reproductiva. Hasta ahí son las opciones. Todos y cada uno de los hogares van a recibir 3 plántulas de especies de frutales de mediano o tardío rendimiento según se haya seleccionado. Posteriormente, ¿qué viene? Nuevamente un contacto, pero este contacto es sobre qué? El manejo que se debe dar para las especies menores. ¿Cómo es la producción? ¿Cómo es la explotación de esa especie menor? ¿Cómo beneficia al hogar las aves? ¿Cómo benefician esos cuyes? ¿O cómo benefician esos caprinos? Cuando hablamos de aves, y yo sí les pido el favor que todos utilicen un criterio. Si damos 10 aves que van a iniciar ciclo de postura en la edad en que las entregamos de 15 a 16 semanas, van a entrar en un ciclo de postura, por favor, lo ideal es que de esas 10 aves, por lo menos hayan 5 huevos diariamente en el hogar. Y si hay unos niños, que los niños se alimenten con estos huevos en opción 1, antes que pensar en una opción de salir a coger todos los huevos porque tengo un negocio de venta de huevos. Primero sus hijos, primero el autoconsumo, luego el beneficio por los excedentes. Repito, primero el autoconsumo, luego los excedentes. Los proyectos de seguridad alimentaria y prosperidad social se encaminan al autoconsumo, más que a los excedentes. No es un proyecto productivo. Y si tengo unos cereales que me dieron y tengo unos ciclos para las siembras de cereales, debo pensar que como me dieron 3 bultos de concentrado, se van a agotar en un momento dado. Tengo que convertir que estas aves comienzan a tener un alimento complementario a ese que se dieron de los concentrados, utilizando cereales, leguminosas, desperdicios y demás para que puedan tener y mantener sus aves o sus cuyes o sus caprinos. Continúa. Después de cada encuentro de
contacto motivacional, siempre un contacto de estimulación, invitando a hacer un uso adecuado, invitando a manejar adecuadamente las especies menores y no que se nos conviertan en 10 sancochos de gallina. No es para eso que está. Finalmente, ya buscando el cierre de la ruta operativa, está un asesoramiento en lo que les decía. ¿Qué hago con los excedentes? ¿Intercambio? ¿Me beneficio? ¿Llevo a unos mercados locales? ¿Qué veo yo en las visitas que hago con estas familias? ¿Están interesados en tener unos excedentes en unos renglones X o Y? Esos excedentes los voy a convertir en unas conservas, los voy a mejorar, voy a hacer algunos procesos de limpieza, voy a darle un valor agregado, o simplemente pienso salir a venderlos porque no tengo una planificación en la producción. Es allí donde viene esa asesoría que deben dar los asistentes técnicos para lograr que este ejercicio de intercambio genere en estos hogares una conciencia de poder tener un ingreso adicional a su ingreso principal como un renglón para el hogar. Si una persona o unos hogares comienzan a tener este paso, la idea nuestra es que el día de mañana estos hogares puedan llegar a recibir también un apoyo por los proyectos productivos que maneja Prosperidad Social. Finalmente, cerramos el proceso con la última visita de asistencia técnica. Ya expliqué que nos trocamos como compañeros y vamos a cerrar. Que todo esté funcionando, que todo se esté manejando adecuadamente. Nosotros, como entidad Prosperidad Social, terminado todo su proceso, haremos el proceso de caracterización de cierre y haremos la medición de impacto. No sé si alguna pregunta les queda, alguna duda respecto a lo que hemos colocado en la ruta. Si ustedes ven, en el ejercicio se ha repetido y repetido y repetido, y aquí les estoy colocando la ruta en general. Ahora verán más adelante ya conceptos específicos agrícolas y pecuarios y conceptos de prácticas y hábitos, estilos de vida saludables. ¿Alguna duda? Veo a Saúl con la mano levantada. Diana, Jorge, cuénteme, Saúl. No, yo sí tenía pues una inquietud que nos brindaban los compañeros, era como son 3 hembras, o sea, en la parte reproductiva era lógico que hubiese un macho. Entonces, ¿qué se podría organizar internamente para mínimamente por núcleos de 4 o 5 familias incluir un macho en la propuesta? Bueno, yo la verdad ya ni sé cómo contestar esa pregunta. Esto salió del ejercicio que desarrollamos en La Guajira durante todo el año 2018 y 2019 con proyectos caprinos, ¿sí? A todos les estábamos llevando un número de hembras y unos machos. Como los animales que entregamos son animales comerciales y no razas puras, lo ideal cuando uno entrega al macho es que sea un macho mejorante, ¿sí? ¿Y qué nos dijeron muchas de las personas? No, es que yo tengo el macho mío y aquí manejamos la comunidad de don fulano, ese animalito no, es que... Y comenzaron a salir una serie de circunstancias de esas. Se valoró y se analizó. Y en la evaluación nos encontramos que la gran mayoría de los machos desaparecieron. Entonces, ¿qué nos decían? Le cambio todo lo que quiera por hembras, porque para mí una hembra, sobre todo en la cultura guayú, que es para las que le va a tocar a Guajira, manejan el concepto de que el caprino es un bien no solo alimentario, sino de poder. Y para ellos es fundamental las hembras. De hecho, la mayoría de casos caprinos que vamos a manejar o están en la zona de la Guajira o algunos podrían estar en la zona de la sierra. En ninguna de las otras partes está caprino. Ahora voy a ver si alcanzo a verificar acá, si tengo para poder verificar y contarle más en detalle eso, que esos datos ya están. Hay una comunidad en el Huila. Sí, ya les digo cómo estamos, sí. De caprinos tenemos en la sierra, sí, en la zona de Magdalena pidieron caprinos, en el Huila, en La Plata y en la Argentina pidieron caprinos, hay que mirar qué razas son, y en especial en la Guajira, ¿sí? En la Guajira es donde está la mayoría de los caprinos solicitados.
Los demás se fueron por opciones de aves. En Cuyes están en algunos, pero para que se ocupen algunos, han solicitado para en la sierra, algunas comunidades Cuy, han solicitado para 150 hogares Cuy, en el Huila, ¿sí? En La Plata, Argentina, Neiva, Palestina, Nátaga y Rivera, Cuyes. Los demás han solicitado aves. Eso es la concertación. Entonces, a raíz de todo eso, cuando se hizo el análisis por efectos presupuestales en costos, nos daba para 3 hembras. O sea, el paquete de aves, comparado con el paquete de cuyes, frente al paquete de caprino, nos daba para 3 animales. Entonces, ya, ¿damos 2 y 1? No, prefiero, de acuerdo a las encuestas y de acuerdo a lo que han manifestado los mismos hogares en intervenciones anteriores, y nos quedamos con las 3 hembras. Cuando preguntamos a los técnicos también sobre el manejo de esto, nos dijeron, si no van a dar mejorante, es mejor no. Y como estamos hablando de un proyecto de autoconsumo y no de un proyecto productivo, de ahí salió el concepto y quedaron las 3 hembras realmente. Es imposible en este momento pensar en establecer lo de los machos. No sé si con eso les aclaro un poco. Bien, otra pregunta. Diego tiene la mano levantada. Doctor César, en el caso de las 20 semanas que figura ahí en la ruta, ¿nosotros iniciaríamos en qué semana? Estamos empezando. La primera. En el proceso de caracterización. ¿En qué semana está de la ruta usted? Usted está como en la semana 4 o 5 de la ruta, más o menos. Por eso yo quería, dentro de la ruta, en el proceso de caracterización, buscar acortar procesos, porque nosotros también tenemos un término. Yo no sé qué les habrá dicho la universidad, y eso en la universidad lo que les va a manejar, pero creo que el concepto que van a manejar de contratación con ustedes es por productos y no por mensualidades. O sea, ustedes deben cumplir toda esta ruta. El presupuesto del proyecto está hecho para cumplir toda la ruta y hacer todas esas actividades, cumpliendo unos ciclos y unos momentos de entrega. Yo no me puedo anticipar a hacer ciertas cosas si no se han recibido los insumos. Y no puedo hacer 2 al tiempo. Yo no puedo estar haciendo, bueno, entonces ya voy a hacer de una vez el encuentro agrícola y hago de una vez el de práctica y cultura. Prepárese, compañera, vaya usted con la charla que yo voy con la mía. Yo voy adelante y luego usted. No, no puede mezclarse. Tienen que hacerse en momentos. La curva de aprendizaje de cualquier hogar tiene que ser despacio y sin saturación. Si para mí es delicado esto que estamos haciendo hoy, un día entero hablando del mismo tema, replicando y volviendo a decir, por eso tenemos tantas réplicas para ustedes, porque la curva de aprendizaje y uno no coge todo el tiempo. ¿Qué no estamos abusando? Porque muchos tienen la experiencia, pero para los que no tienen la experiencia deben sentirse, uy, esto tiene demasiadas cosas. Como van a recibir el anexo técnico, van a ver que es un poco más sencillo en su manejo. Pero es la universidad la que decide cómo va a ser y hasta cuándo terminamos esta ruta. Pero ya estamos más o menos en la semana 3-4 de la ruta. ¿Sí? ¿Alguien más? Los insumos que se entregan para la huerta no vienen los relacionados con insumos para riego. No, señor. No. Todo el capítulo de herramientas que antes entregábamos, unas regaderas o unas fumigadoras, también manejamos en una época canecas, ¿sí? Tanques y todo eso, por ser una intervención corta y express, se eliminaron de lo que normalmente ha entregado Prosperidad Social entre el manejo de herramientas, se eliminaron para esta intervención express. Y por eso fue que entraron las especies menores. Cuando a mí me plantearon cómo buscar la equivalencia de las cosas y no tener que cargar grandes toneladas, aunque esto pesa. Cada prototipo de estos llega a pesar 220 kilos por hogar. Entonces, yo le planteaba a la entidad, volvamos a revivir, y de ahí los acercamientos con el ICA y los acercamientos con FENAVI a las entregas de las especies menores. Tratándose de un proceso express, y las necesidades que ha marcado el país durante este tiempo de pandemia es que las personas dispongan de alimentos en su hogar, incluyendo la proteína animal. Entonces de ahí se dijo, listo, entonces suprimimos una serie de insumos y herramientas que se tenían y convirtámosla en un mejor manejo por las especies menores.
De hecho, en este momento el presupuesto de especies menores es muchísimo más alto porcentualmente que el de agrícolas. Entonces, de ahí se presentó el cambio para los que han trabajado algunos proyectos de RESA. Y de ahí que siempre hemos dicho, manos que alimentan no es un RESA, es un proceso express que es el que ustedes van a manejar. ¿Alguna otra pregunta? Yo veo a Diego con la mano levantada. Sí, Jorge Cárdenas había levantado la mano y es con lo relacionado a la planeación productiva del proyecto de gallinas ponedoras. Como son líneas coloradas y son líneas, digamos, de galpón, cuando ellas se trabajan en campo, no se altera su ciclo de producción y no empiezan a poner a las 16, 17 semanas, sino que algunas se van más allá. ¿Ese excedente de concentrado está calculado? No, señor, se tiene calculado solo 3 bultos de concentrados por ar. ¿Qué hemos pensado? Y Jorge es zootecnista. Sí, señor. Sí, señor. A ver, te cuento porque te va a tocar mucha parte de esta. Estamos cumpliendo la resolución del 2014 del ICA para aves de traspatio. El ICA nos impide a nosotros en este tipo de proyectos de seguridad alimentaria manejar numerosos aves a nivel de patio porque tendríamos que manejar granjas bioseguras. Entonces, nosotros para ser considerados como animales de traspatio estamos haciendo gran parte del proceso en el encasetamiento por la compra y es algo que tiene que manejar la universidad al buscar los proveedores de aves. No sé cómo lo irán a hacer y que si parte de algunos gestores tienen que brindar ese acompañamiento o cómo buscarán la asesoría externa para poder que las 14, 15 semanas se cumplan en una granja biosegura, se cumple el primer ciclo vacunal, se levanten obviamente pues con los concentrados que lleven una mejora en su alimentación para posteriormente ser entregadas a las comunidades. Obviamente sabemos que se va a presentar un estrés de transporte y un estrés de acondicionamiento, se están pidiendo que sean con pico para que puedan posteriormente tener una capacidad de manejar una alimentación muy común de patio, pero y así lo sabemos que van a tener un atraso y de allí que esperamos que los porcentajes de postura inicial van a ser muy bajos, pero esperamos que también se dé un manejo. No estamos pensando en que yo voy a sacar unos pollitos y que los pollitos van a convertirse en animales de engorde y que voy a desarrollar un proyecto productivo con las aves. No, estamos pensando en un proceso de unas aves para autoconsumo, que algunas saldrán y se comerán una gallina y algunas podrán echar unas gallinas y sacar una camada, pero no es el objeto la reproducción. El objeto es tener unos animales durante un ciclo de postura adecuado y generar nuevamente la costumbre en los hogares de tener unos animales de patio. Es hacia allí donde va realmente Jorge ese criterio. Lo mismo se piensa con los cuyes se está pensando en que sean para autoconsumo más que para la venta. Pero como también tenemos el concepto de generar excedentes, hombre, yo sí puedo pensar, hombre, yo voy a comenzar a guardar unos huevitos, los voy a sacar al mercado y demás. Y tú muy bien sabes, si Penavi lo saca en todas sus capacidades, en todas sus producciones, el huevo de campo no es que sea huevo de campo, y no es porque sea la gallina criolla el huevo de campo criollo, es más por un concepto cultural. Los huevos son huevos y dependen de la alimentación que tenga el ave, de la nutrición que tenga el ave, va a tener una mejor calidad en el huevo. Pero aquí también he estado pensando en que vamos a tener una mejor calidad de vida para el hogar porque van a tener un acceso y una disponibilidad de alimentos en el hogar que posiblemente no se tenía. No sé si aclara sus dudas, pero hacia allá fue pensado y así lo hablamos con FENAVI. ¿Alguien más? Yo le estoy contando todo porque así sucedieron las cosas en estos 4 meses, 5 meses que llevamos haciendo todos estos cálculos. Cuénteme. ¿Alguien más? Bueno.